En el caso de la voz de hoy, surqueros, no exagero si os digo que estamos ante la garganta más extrema que ha dado la música contemporánea de las últimas 5 décadas, o al menos una de ellas. Diamanda Galás no canta, convoca. Su voz recorre un rango que va del susurro más íntimo al alarido más desgarrador, y en ese trayecto no hay artificio, sino que hay una necesidad casi física de que el cuerpo entero se convierta en un instrumento de denuncia, de duelo y de furia. Escuchar a Diamanda Galás por primera vez es como entrar en una catedral vacía en mitad de la noche, con las luces apagadas y el eco vibrando de un grito que nadie más escuchó. No hay estructuras pop, no hay estribillos que se te queden en la cabeza. Hay teología convertida en arma, hay política convertida en liturgia, hay un cuerpo que se resiste a callar frente al silencio institucional sobre el SIDA, la violencia y el sufrimiento humano. Ese es el territorio que vamos a pisar hoy, un lugar donde el arte deja de ser representación para convertirse en una denuncia encarnada. Pero estos surqueros es una entrega más de nuestra sección de iniciación de estas guías que estamos haciendo, así que conviene explicar primero el terreno que vamos a recorrer. ¿Por dónde empiezo si quiero escuchar a Diamanda Galás? Es una pregunta legítima y también complicada porque no hay una discografía lineal ni un disco que resuma el proyecto entero. Aquí cada obra es un grito distinto lanzado desde un lugar diferente y el orden en que las descubras depende de si buscas la denuncia política, el duelo personal, la reinterpretación de estandartes o el puro extremo vocal. Vamos a construir no una lista sino un mapa de puertas que os va a ayudar a cómo iniciaros en la música de Diamanda Galás. Diamanda Galás nace en San Diego, California, en 1955, hija de una familia de raíces griegas profundamente religiosa, con un padre director de coro gospel que la sienta al piano desde niña. A los 14 años ya debuta como pianista con la Orquesta Sinfónica de San Diego y paralelamente cursa estudios de inmunología, hematología y neuroquímica, una formación científica que después resultará determinante en la manera en que aborda el SIDA y la enfermedad dentro de su obra. Su debut escénico llega en 1979 en el Festival de Aviñón, interpretando una ópera de vanguardia del compositor Vinko Globokar, y ese mismo espíritu experimental marcaría el resto de su carrera. Diamanda no se conforma nunca con un solo género. Su música atraviesa la ópera, el blues, el gospel, el jazz, el dark wave y la música electroacústica, fusionados con lo que la crítica ha terminado llamando, sin exagerar, un estilo galasiano, que por cierto, me encanta la palabra en sí, tengo que decirlo. Bueno, como siempre os digo en estos casos, no nos vamos a detener demasiado en su biografía personal, aunque creo que es necesario nombrar una cosa porque atraviesa gran parte de su obra y quiero que lo tengáis presente: la muerte de su hermano, el dramaturgo Philip Dimitri Galás, víctima del SIDA en 1986. Esa pérdida convierte a Diamanda en una activista incansable dentro del movimiento Actúa y transforma su música en un vehículo de acusación directa contra la indiferencia religiosa e institucional frente a esta epidemia. Su arte, en definitiva, nace de la misma urgencia que atraviesa toda la música que hoy vamos a recorrer: la necesidad de que el sufrimiento no quede en silencio. Vamos con las puertas de entrada a su música, advirtiéndoos, eso sí, que es una selección únicamente personal. Si quieres entrar sin que el extremo vocal te expulsa a la primera escucha, como podría llegar a suceder, yo empezaría por The Singer, publicado en 1992. Es con diferencia el disco más amable de toda su discografía y no es por casualidad. Aquí Diamanda abandona temporalmente la ópera de vanguardia para versionar estándares de blues, gospel y country con artistas como Willie Dixon, Roy Acuff o Screaming G. Hawkins como
como punto de partida. Lo realmente interesante de The Singer es que incluso dentro de un repertorio reconocible, Galás nunca interpreta, sino que reescribe emocionalmente cada canción hasta hacerla propia. Su versión de Gloomy Sunday, el llamado himno húngaro del suicidio, es un ejemplo perfecto. Una melodía que ya de por sí es bastante lúgubre y se convierte en su voz en un lamento que parece brotar de un lugar mucho más antiguo que la propia canción, que data, ojo, de 1933. Es el disco donde el virtuosismo vocal y la tradición popular se dan la mano sin renunciar a la intensidad emocional característica de Diamanda. Por eso funciona como puerta, porque te enseña de inmediato la amplitud de su instrumento sin exponerte todavía a los extremos más rituales de su obra. Si lo que buscas no es la introducción más sencilla, sino la que mejor resume el núcleo espiritual del proyecto, la puerta es Plague Mass, grabado en directo en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York en 1990 y publicado, eso sí, un año después, en 1991. El título ya lo dice casi todo. Una misa, pero dedicada a la plaga, al SIDA, a los cuerpos abandonados por la Iglesia y por el Estado. Y ahí, de hecho, está precisamente el corazón de este disco. La enfermedad no reside en las canciones como una metáfora abstracta, sino que son exactamente una acusación directa contra la indiferencia religiosa frente al sufrimiento de los enfermos de SIDA. Plague Mass convierte ese dolor colectivo en una liturgia invertida, en la que Diamanda utiliza textos bíblicos para volverlos contra la propia institución que los originó. En palabras de la crítica especializada, la Iglesia fue hecha en esa ocasión para arder con sonido y no con fuego. Musicalmente es un disco muy extremo, muy físico, es casi insoportable en su intensidad, con gritos prolongados, susurros que se convierten en alaridos, un uso del espacio de la catedral que amplifica cada matiz vocal hasta dimensiones que son sobrecogedoras. No es la puerta más amable, pero sí que es una de las más reveladoras, porque aquí ya está el corazón de lo que Diamanda Galás representa, el cuerpo como campo de batalla político y espiritual, pero también un dolor que traspasa los oídos. Vaya que sí. Para quien ya conoce el terreno y busca el momento en que Diamanda lleva más lejos su ambición conceptual, la referencia es The Fictiones Will and Testament, publicado en 2003. Merece la pena detenerse en este disco porque estamos ante una de las obras que mejor explican hasta dónde puede llevar su arte cuando lo pone al servicio de la memoria histórica. El disco es un homenaje de 80 minutos a las víctimas armenias, griegas y asirias del genocidio armenio y helénico, y su título hace referencia a las ficciones, antiguas tablillas de maldición griegas y romanas utilizadas para invocar el castigo divino contra un enemigo. Más que una crónica histórica, la obra casi funciona como un ritual de justicia póstuma. Diamanda presta su voz a quienes nunca pudieron ser escuchados, convirtiendo el duelo colectivo en un acto de denuncia que trasciende generaciones y que se palpa perfectamente en cada uno de los temas del disco. Especialmente yo diría que en temas como Orders from the Dead, que por cierto, como curiosidad, fue versionada por el grupo de black metal Rotting Christ. Musicalmente, The Fictiones representa una expansión considerable respecto a trabajos anteriores. Conviven la tradición vocal griega, el piano de raíz clásica, la electrónica y estructuras compositivas de gran escala teatral. Es un disco que exige entrega por parte del oyente, pero que demuestra que Diamanda no necesita abandonar su lenguaje extremo para abordar la historia colectiva. Simplemente lo pone al servicio de ella con una precisión que es absolutamente devastadora.
Si llegas desde el rock, el blues eléctrico o el hard rock más experimental, buscando un puente natural hacia Diamanda Galas, la respuesta es clara y no titubeo ni un segundo. Tira hacia The Sporting Life, publicado en 1994 en colaboración con el grandísimo John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin. Este disco recupera una estructura mucho más cercana al rock de banda, con guitarras, bajo y batería, y la convierte en el vehículo de la voz de Diamanda sin renunciar a su intensidad característica. Esto hace que resulte especialmente útil para quien todavía necesita un punto de familiaridad sonora antes de adentrarse en las formas más rituales y operísticas de su obra. Hay más pulso, más estructuras reconocibles, pero también permanece intacta esa capacidad de Diamanda para convertir cualquier canción en un exorcismo personal. Para alguien que venga del rock progresivo, del blues eléctrico o de las colaboraciones cruzadas entre música experimental y rock clásico, puede funcionar como una bisagra perfecta. Mantiene suficientes elementos reconocibles como para no resultar abrupto, pero deja entrever con total claridad el universo vocal que Diamanda desarrollará en sus obras más extremas. Sé que los fans de Diamanda Galas incluso se habrán sorprendido de que no haya metido especialmente un par de trabajos, pero vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Si has entrado por The Singer y quieres seguir el hilo, este sería el itinerario que os proponemos. Insisto, no porque exista un orden obligatorio para escuchar a Diamanda Galas, que por supuesto no lo hay, sino porque esta ruta permite observar cómo el artista transforma unas mismas obsesiones: la enfermedad, la muerte, la justicia y el cuerpo como territorio de resistencia, en lenguajes que son cada vez más complejos. Tras The Singer, el siguiente paso natural sería The Litanies of Satan, su álbum debut de 1982, construido sobre un poema de Charles Baudelaire y sobre un grito solista que dura casi 30 minutos. Es un disco bastante crudo, es casi insoportable en su intensidad, hay que decirlo, pero es fundamental para entender el punto de partida de todo lo que vendría después. De ahí se podría avanzar hacia la trilogía Mask of the Red Death, compuesta por The Divine Punishment, Saint of the Pit y You Must Be Certain of the Devil, publicadas entre 1986 y 1988 y concebidas como respuesta directa a la crisis del SIDA. Esta trilogía es, en muchos sentidos, el germen conceptual de Plague Mass, y escucharla después de esta última permite entender cómo un mismo material puede transformarse en directo hasta convertirse en una experiencia completamente distinta. Es por eso por lo que bajo ningún concepto yo los recomendaría antes y por lo que no los he metido, a pesar de que The Divine Punishment, por ejemplo, es mi disco favorito de Diamanda Galas. ¿Por dónde no empezaría si tuviese que escuchar el proyecto desde cero? No empezaría por Stray X, por ejemplo, de 1996, o por las grabaciones en directo más extremas como Malediction and Prayer de 1998. Evidentemente no porque carezcan de valor, sino porque son obras que exigen ya cierto conocimiento de su universo para no resultar simplemente abrumadoras. Una vez recorrido este camino, ya se puede empezar a moverse libremente por el resto de la discografía, con trabajos como Ben Acaba, grabado en directo en 1992 y centrado en la experiencia de la depresión clínica, o Broken Gargoyles, que funcionan menos como nuevas puertas de entrada y más como habitaciones adicionales dentro de un edificio que ya conocemos. De hecho, Broken Gargoyles resulta especialmente interesante porque demuestra que décadas después de sus primeras obras, Diamanda sigue explorando el cuerpo, la enfermedad y la memoria con la misma urgencia que en sus comienzos, aunque desde un lenguaje sonoro mucho más depurado y mucho más electroacústico. Por mucho que nos empeñemos, Diamanda Galas no se entiende escuchando un disco y ya está. Por eso debía estar en esta sección de guías de iniciación. Su música se entiende viendo el cuerpo como territorio político, la voz como arma de denuncia y el dolor colectivo convertido en liturgia propia.
Cada disco de Diamanda Galás es un grito lanzado contra la indiferencia, escrito para quienes nunca tuvieron una voz que los defendiese, y por eso mismo está a la vez escrito para quien alguna vez haya sentido que el silencio institucional pesaba más que su propio sufrimiento. Repito, porque luego no se queda el concepto. No hay una entrada correcta a esta discografía porque no hay una sola herida que se explique. Hay muchas, están de hecho superpuestas, disfrazadas de plaga, de genocidio, de duelo personal o de estándar de blues reinterpretado hasta el extremo. Quizá lo único que se pueda decir con certeza es que una vez que entras en este universo, algo en ti va a empezar a escuchar ese grito de otra manera distinta. Y como habéis llegado hasta aquí, quiero regalaros una playlist que hemos preparado con los discos que os hemos nombrado para que podáis hacer la ruta como a vosotros os venga en gana. Os la dejo en la descripción con el enlace directo a YouTube Music, donde podréis encontrar también otras playlists bastante interesantes. Nos vemos en el siguiente surco.